Las manos de Brian Carter temblaban mientras ajustaba el dibujo de su hija en la pared del restaurante. El dibujo a lápiz de la niña de 8 años de su familia, solo ellos dos. Parecía, creo que la bebé también lo está disfrutando mucho. Al otro lado del asador, tenuemente iluminado, su padre, sentado solo, la mano de ella descansaba protectora sobre una ronda, pero no había estado allí 6 meses atrás. La mujer que una vez lo llamó emocionalmente inaccesible ahora estaba embarazada del hijo de otra, y Ryan sintió un crujido en el pecho. Samantha, su compañera de cena y directora ejecutiva de su empresa asociada, siguió su mirada y susurró, «¿La conoces?». Pero Ryan no pudo hablar porque ver a Melissa embarazada debería haberle aliviado, la prueba de que había seguido adelante. En cambio, todo lo que sintió fue un dolor profundo y una pregunta que lo atormentaba. Si estaba tan feliz con alguien nuevo, ¿por qué parecía tan completamente sola? El salmón estaba perfectamente preparado. El vino era un Burdeos de 1997 que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, y Samantha Pierce era exactamente el tipo de mujer que Ryan Carter debería desear. Exitosa, inteligente, hermosa con ese refinado estilo manhattaniano que queda bien en las revistas de negocios. Describía la expansión de su empresa a los mercados europeos, con voz segura y mesurada, y Ryan se encontró asintiendo a intervalos apropiados, mientras su mente vagaba hacia el dibujo a lápiz que su hija Sophie le había hecho esa mañana. «Papá, te ves triste en todos tus dibujos», había dicho, añadiendo otro sol amarillo a la esquina de su obra. «En cambio, te dibujé sonriendo». Ryan lo había colgado en su oficina, junto a su MBA de Harvard y el artículo de Forbes que lo llamaba el magnate tecnológico que nunca duerme. Pero ahora, al ver a Samantha gesticular con su copa de vino, se preguntaba si los niños de 8 años podían ver cosas que los adultos se habían acostumbrado a ignorar. El éxito, el dinero, el respeto, todo aquello parecía un disfraz elaborado que había olvidado cómo quitárselo. «Estás distraído esta noche», dijo Samantha, sin acusarlo, solo observando. Esa era una de las cosas que apreciaba. «Es tan bueno. Sin drama, sin emoción. Creo que el bebé lo está disfrutando mucho». Después de Melissa, el drama era lo último que quería en su vida. Solo pensar en el trato con Morrison. Mintió con naturalidad. El trato con Morrison se había cerrado hacía semanas, pero Samantha no necesitaba saber que su mente estaba repasando la última conversación que había tenido con su exesposa. Había sido afuera del colegio de Sophie, breve y educada, como hablaban los padres divorciados cuando se habían entrenado para ser educados. Melissa se veía delgada entonces, casi frágil, y se sorprendió preguntándose si estaría comiendo lo suficiente antes de recordar que ya no era su trabajo preocuparse por ella. Ahora estaba embarazada. El plazo significaba que se había involucrado con alguien casi inmediatamente después de formalizar su divorcio. La idea debería haberle dolido menos después de 2 años, pero verla sentada sola en un restaurante al que solía llevarla para su aniversario fue como reabrir una herida que creía sanada. «Las proyecciones de la fusión son conservadoras», continuó Samantha, volviendo su atención a la conversación. «Creo que podríamos aumentar los objetivos de ingresos si alineamos nuestras estrategias correctamente». El teléfono de Ryan vibró. Un mensaje de la señora Patterson, la niñera de Sophie. «Sophie quiere saber si le vas a llevar postre. Te hizo otro dibujo. En este hay 3 personas. Una pregunta extraña. ¿Conoce a alguien llamada Melissa?» Se le heló la sangre. Sophie solo tenía 6 años cuando se divorció, y se habían esforzado por protegerla de lo peor. No debería recordar a Melissa, no debería preguntar por ella. A menos que... «Lo siento», dijo Ryan, levantándose bruscamente. «Necesito atender esta llamada». Caminó hacia la parte trasera del restaurante, no sin antes ver de nuevo a Melissa. Ella miraba fijamente su vaso de agua, dándole vueltas lentamente, y algo en su postura le recordó la noche en que le dijo que se iba. La misma derrota encorvada sobre sus hombros,
la misma forma de mantenerse como si intentara desaparecer. Fuera del restaurante, el aire de octubre le azotaba la piel. Llamó a la señora Patterson. ¿Qué dijo Sophie de Melissa?, preguntó sin preámbulos. Dijo que la vio ayer en el supermercado. La mujer estaba llorando junto a la sección de lácteos, y Sophie la reconoció por una vieja foto que encontró en tu estudio. Quería saludarla, pero no sabía si debía dejarla. La mujer parecía que lo estaba pasando mal. Ryan cerró los ojos. Sophie había encontrado su foto de boda. Había pensado que todos, excepto los niños, eran arqueólogos empedernidos de las vidas pasadas de sus padres y Melissa lloraba en un supermercado, embarazada y sola. Pintaba una imagen que no quería contemplar. Gracias por llamar, dijo. Hablaré con Sophie cuando llegue a casa. De vuelta adentro, Samantha estaba mirando su teléfono. ¿Todo bien?, preguntó. Ed cuando se sentó. Bien, mintió de nuevo. ¿Dónde estábamos? Pero su atención seguía volviendo a la mesa de Melissa. Había pedido algo, pero no comía, solo movía la comida en su plato como si estuviera haciendo lo que hacía en una noche normal. La camarera se acercó a su mesa, probablemente preguntando si todo estaba bien con su comida, y la sonrisa de Melissa era tan forzada que dolía mirarla. Fue entonces cuando Ryan se fijó en el hombre de la barra. De unos 40 y tantos años, con traje caro, mirando su reloj repetidamente. Había estado allí cuando Ryan llegó, y algo en su comportamiento le parecía extraño. No dejaba de mirar hacia la mesa de Melissa, pero no como si alguien la estuviera esperando. Más bien como si alguien la estuviera evitando. Tierra a Ryan, dijo Samantha, siguiendo su mirada. En serio, ¿qué pasa? Has estado mirando al otro lado de la sala toda la noche. Tenía dos opciones, mentir de nuevo e intentar salvar la noche o decir la verdad y arriesgarse a tener la misma conversación que había pasado 2 años. Evitando. Pero ver a Melissa sentada sola, embarazada y claramente luchando mientras un hombre en la barra actuaba como si no existiera lo hizo tomar la decisión. Esa es mi exesposa, dijo en voz baja. No la he visto en 6 meses. La expresión de Samantha cambió, pero no de la forma que esperaba. En lugar de celos o irritación, vio comprensión. Por la que Sophie pregunta a veces. Había olvidado que Samantha había pasado suficiente tiempo con Sophie como para darse cuenta de los pequeños detalles. Como su hija a veces preguntaba por qué algunos niños tenían a 2 padres en los eventos escolares, o porque no recordaba haber tenido a una madre en Navidad. Está embarazada, dijo Ryan, afirmando lo obvio porque no sabía cómo procesarlo de otra manera. Ya lo veo. Samantha dejó su copa de vino. Y a juzgar por cómo la miras, estás a punto de hacer algo increíblemente complicado. Antes de que Ryan pudiera preguntar qué quería decir, el hombre de la barra se levantó. En lugar de caminar hacia la casa de Melissa, se dirigió a la salida, sacando su teléfono al pasar. Ryan captó un fragmento de su conversación al pasar junto a su mesa. Te dije que no podía seguir con esto. Mel. Encuentra a alguien más que pague por tus errores. Las palabras impactaron a Ryan como un puñetazo. El hombre no era un desconocido. Era el padre del bebé de Melissa y la estaba abandonando. Justo ahí, ahora mismo, frente a un restaurante lleno de gente. Melissa palideció. Se levantó tan rápido que su silla rozó el suelo, y luego volvió a sentarse como si sus piernas no pudieran sostenerla. Temblaba, con las manos apoyadas contra la mesa, y Ryan vio que se le empezaban a formar lágrimas en los ojos. Vete, dijo Samantha en voz baja. ¿Qué? Ve a hablar con ella. Pase lo que pase entre ustedes dos, no se merece desmoronarse sola en público. Ryan miró a Samantha, preguntándose cómo no se había dado cuenta de que ocultaba esa compasión bajo su fachada corporativa. Nuestra cena seguirá aquí cuando vuelvas. Si vuelves, sonrió, pero con un toque de tristeza. Algunas cosas son más importantes que las estrategias de fusión, Ryan. Hasta yo lo sé.
Cruzó el restaurante con piernas temblorosas, sintiendo cada paso como si cruzara años en lugar de yardas. Melissa no lo notó acercarse hasta que estuvo junto a su mesa. Cuando levantó la vista, su rostro recorrió una docena de emociones en segundos. Sorpresa, vergüenza, dolor y algo que podría haber sido alivio. Ryan. Su voz era apenas un susurro. Hola, Mel. El viejo apodo se le escapó antes de que pudiera detenerlo. ¿Estás bien? Era una pregunta estúpida. Claramente no estaba bien. Pero asintió de todos modos. La respuesta automática de alguien que había estado fingiendo estar bien durante demasiado tiempo. Largo. Lo siento, dijo, secándose los ojos con el dorso de la mano. Sé que esto es horrible. No sabía que estarías aquí. Creo que el bebé también lo está disfrutando mucho. Se sentó frente a ella sin que lo invitara, como solía hacerlo cuando estaban casados y se sentían cómodos con el espacio del otro. ¿Quién era ese tipo? Ella rió, pero fue una risa hueca. Alguien que creía que quería ser padre hasta que se hizo realidad. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de implicaciones que Ryan no estaba seguro de estar listo para desentrañar. Melissa, embarazada y abandonada, era una situación que activaba todos los instintos protectores que había pasado 2 años intentando enterrar. Ella lo había lastimado, sí, lo había dejado cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando su trabajo lo consumió y olvidó cómo estar presente en su propia vida. Pero verla así, vulnerable y asustada, le recordó a la mujer de la que se había enamorado antes de que el éxito le hiciera olvidar lo que realmente importaba. ¿Cómo de cuánto tiempo estás de embarazo? Preguntó. 6 meses. Se tocó la barriga con timidez. Es una niña. Una niña. Melissa estaba teniendo una hija con alguien más. Alguien que los había abandonado a ambos. No se le escapó la ironía de que estuviera criando a una hija solo mientras su exesposa estaba a punto de enfrentarse al mismo desafío. ¿Se lo has contado a Sophie? Preguntó Melissa de repente. Me vio por aquí. Te vio ayer en el supermercado y le preguntó a la señora Patterson por ti. El rostro de Melissa se arrugó. Esperaba que no me recordara. Encontró nuestra foto de boda. Los niños son implacables cuando quieren entender algo. Se quedaron en silencio un momento. El peso de su historia compartida se instaló entre ellos como una tercera persona en la mesa. Ryan se encontró observando el rostro de Melissa, buscando rastros de la mujer que solía reírse de sus chistes malos y quedarse dormida leyendo en la cama junto a él. Seguía siendo hermosa, pero ahora tenía una fragilidad que antes no tenía, como si la hubieran agotado el peso de decisiones que no podía revertir. Debería irme, dijo finalmente. No quiero arruinarte la noche. No estás arruinando nada. Las palabras salieron con más fuerza de la que pretendía. Melissa, ¿dónde vives? ¿Tienes a dónde ir esta noche? Ella dudó, y en esa vacilación, él leyó la respuesta. Estaba sola, probablemente con dificultades económicas, sin duda emocionales. La exitosa artista que había sido cuando se casaron había dado paso a alguien que parecía que apenas se mantenía a flote. Tengo un lugar, dijo, pero sonó ensayado. Eso no es lo que pregunté. Lo miró, luego lo miró de verdad, y él vio el momento exacto en que decidió decirle la verdad. Me alojo en un motel en la Ruta 9, de esos con tarifas semanales y paredes delgadas. Rió con amargura. No es exactamente lo que imaginé cuando te dejé para encontrarme a mí misma, pero la vida tiene una forma de humillar tus grandes planes. Ryan sintió que algo se movía en su pecho, una sensación de ira que se aflojaba. Había cargado con él durante 2 años. Cualquier error que Melissa hubiera cometido, lo que la hubiera llevado a dejar su matrimonio, ahora lo estaba pagando de maneras que parecían desproporcionadas a sus crímenes. No se puede criar a un bebé en un motel. Él dijo, estoy en ello. Hay una posibilidad de trabajo y he estado buscando apartamentos, pero todo lo decente requiere el primer y último mes de alquiler. Y ella se detuvo. Lo siento. No necesitas oír esto. Pero si necesitaba oírlo,
porque a pesar de todo lo que había pasado entre ellos, a pesar del dolor, la ira y las noches de insomnio preguntándose qué había hecho mal, Melissa estaba a punto de ser madre. Llevaba en su vientre a una niña que necesitaría seguridad, estabilidad y amor. Y el hombre que debería haberle proporcionado esas cosas acababa de desaparecer de su vida como si no fuera nada. ¿Qué clase de trabajo?, preguntó. Dar clases de arte en un centro comunitario. No es mucho, pero es un comienzo. ¿Arte?, preguntó. Volvía al arte. Cuando se casaron, Melissa había sido una estrella en ascenso en el mundo de las galerías. Sus cuadros se vendían por cantidades que impresionaban incluso a los amigos de Ryan, con mentalidad empresarial. Pero el éxito la había puesto ansiosa. La presión de crear a pedido le estaba quitando lentamente la alegría de lo que más amaba. Dime la verdad. Hacia el final de su matrimonio, lo dejó por completo, alegando que no tenía nada más que decir. ¿Estás pintando otra vez? Intentando. Ella se tocó la barriga. Resulta que la maternidad inminente te da mucho que decir, incluso cuando creías estar vacía. Ryan pensó en los dibujos de Sophie, en cómo abordaba el papel en blanco con entusiasmo intrépido, sin preocuparse nunca de si el resultado sería lo suficientemente bueno. Tal vez había algo en los niños que les recordaba a los adultos cómo crear sin miedo. Quiero ayudar, dijo. Las palabras los sorprendieron a ambos. Melissa abrió mucho los ojos y Ryan se dio cuenta de que lo había estado pensando durante varios minutos sin decidir conscientemente decirlo en voz alta. Ryan, no puedo pedirte que lo hagas. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo. ¿Por qué? La pregunta salió cortante, defensiva. Para que puedas sentirte mejor contigo misma. Para que puedas ser una mejor persona. Era una pregunta justa y una que no estaba seguro de poder responder con sinceridad. ¿Por qué quería ayudar a la mujer que le había roto el corazón? ¿Era culpa por su matrimonio fallido? ¿Preocupación por una niña inocente? ¿O algo más complicado? Un hilo de conexión. Que 2 años de ira no habían terminado de apaciguarse. Porque Sophie va a preguntar por ti, dijo finalmente. Y quiero poder decirle que estás bien. No era toda la verdad, pero era bastante cierto. Melissa lo miró fijamente un buen rato, y él pudo verla debatiéndose entre el orgullo y la desesperación. El orgullo era un lujo que probablemente ya no podía permitirse. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó en voz baja. Un apartamento, uno decente, en un barrio seguro. Tal vez algo de ayuda con el trabajo. No puedo aceptar tu dinero, Ryan. No el mío. Un préstamo de una fundación. Mi empresa tiene un fondo para apoyar a las mujeres en las artes. Cumplirías los requisitos y lo devolverías cuando te recuperaras. Estaba improvisando sobre la marcha, pero sonaba plausible. Su empresa tenía varias fundaciones benéficas, y crear una específica no sería difícil. Y lo más importante, le permitiría a Melissa aceptar ayuda sin sentirse. Como si fuera caridad. ¿Por qué harías esto?, volvió a preguntar, pero esta vez la pregunta sonó diferente, menos defensiva, más inquisitiva. Porque una vez te amé. Porque vas a ser madre de alguien. Porque sé lo que es criar a un hijo sola. Y no se lo desearía a nadie sin apoyo. Porque verte llorar en el supermercado hizo que mi hija se hiciera preguntas que no sé cómo responder porque es lo correcto. Qué bien, dijo en cambio. Creo que el bebé realmente estuvo callado un buen rato, con las manos apoyadas en el vientre, probablemente sintiendo cómo se movía. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. De acuerdo, dijo. Gracias. Ryan sintió que algo se aliviaba en su pecho. Una tensión que había estado cargando durante tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí. Ayudar a Melissa no arreglaría su matrimonio ni repararía el dolor que se habían causado, pero podría darles a ambos la oportunidad de ser mejores que antes. Haré que mi asistente te llame mañana con los detalles, dijo, e hizo una pausa. Melissa, ¿cómo se llama? La bebé.
Una pequeña sonrisa cruzó su rostro, la primera genuina que había visto en toda la noche. Grace. La voy a llamar Grace. Ryan asintió, pensando que era exactamente el tipo de nombre que Melissa elegiría. Esperanza envuelta en elegancia, un deseo de algo mejor que lo anterior. Cuando regresó a su mesa, Samantha estaba firmando la cuenta. Levantó la vista cuando él se sentó, y algo en su expresión le indicó que había estado observando su conversación con Melissa. ¿Cómo está?, preguntó Samantha. Asustada, sola, a punto de ser madre. Hizo una pausa. Voy a ayudarla a recuperarse. Samantha asintió como si hubiera esperado esto. Bien. Parecía que necesitabas hacer algo decente esta noche. Siento lo de la cena. Probablemente esto no es lo que te propusiste cuando aceptaste salir conmigo. En realidad, dijo Samantha, levantándose y recogiendo su bolso. Esto es exactamente lo que me propuse. Me preguntaba cuándo podría ver al verdadero Ryan Carter, no solo al empresario exitoso. Resulta que es alguien que ayuda a su exesposa embarazada cuando el padre de su bebé la abandona en un restaurante. Le besó suavemente en la mejilla. Ese es el tipo de hombre que vale la pena conocer. Mientras se alejaba, Ryan se sentó solo en su mesa, observando a Melissa recoger sus cosas al otro lado de la habitación. Se movía con cuidado, como alguien que hubiera aprendido a protegerse de los movimientos repentinos y las palabras duras. En unos minutos, ella conduciría de vuelta a su habitación del motel, y él a su ático, donde Sophie probablemente estaría dormida, soñando lo que sueñan los niños de 8 años. Pero algo había cambiado esta noche. Una barrera invisible que lo había mantenido encerrado durante 2 años. Mañana empezaría a hacer llamadas, a gestionar el préstamo de la fundación, a encontrarle a Melissa un lugar decente donde vivir. La ayudaría a prepararse para la maternidad como nadie lo había ayudado a él cuando de repente se encontró criando a Sophie solo. Y tal vez, con suerte, ayudar a Melissa a encontrar su camino finalmente lo ayudaría a encontrar el suyo. Creo que el bebé que tanto disfrutaba de Ryan estaba de pie en la puerta de un apartamento de 2 habitaciones en Brooklyn Heights, observando a Melissa pasar las manos por la encimera de la cocina como si no pudiera creer que fuera real. La luz de la mañana que entraba por las ventanas iluminaba el dorado de su cabello, y por un instante pareció la mujer con la que se había casado 7 años atrás, antes de que el éxito y el fracaso les marcaran las arrugas alrededor de los ojos. El casero dijo, «Puedo pintar la segunda habitación del color que quiera», dijo ella, con la voz llena de asombro por la habitación del bebé. «Me alegro», respondió Ryan, aunque estaba pensando en la conversación que había tenido con su abogado el día anterior. El préstamo de la fundación ya era legal, la documentación estaba presentada y aprobada, pero había complicaciones que Melissa aún desconocía, complicaciones que lo obligarían a revelar más de lo planeado. Sophie le tiró de la manga. La había traído hoy, en parte porque no paraba de preguntar por Melissa desde aquella noche en el restaurante, y en parte porque quería ver cómo interactuaban. El niño de 8 años estaba fascinado con la idea del bebé de Melissa, haciendo un sinfín de preguntas sobre el embarazo y las hermanas, y si los bebés podían oír música del interior de sus madres. ¿Puedo ver la habitación del bebé?, le preguntó Sophie a Melissa con timidez. Claro, cariño. El rostro de Melissa se iluminó de una forma que a Ryan le oprimió el pecho. Condujo a Sophie por el pasillo, señalando dónde iría la cuna, donde planeaba poner una mecedora para las tomas nocturnas. Sophie escuchaba con la seria atención que solía reservar para los documentales de naturaleza, asintiendo en los momentos oportunos y haciendo preguntas sorprendentemente sofisticadas sobre el cuidado de bebés. Ryan lo siguió, notando lo natural que Melissa se veía con Sophie, la facilidad con la que entablaban conversación. Le recordó los primeros días de su matrimonio, cuando Melissa había hablado de querer tener hijos algún día. Cuando deambulaban por tiendas de artículos para bebés solo por diversión, eligiendo cosas imposibles para hipotéticos futuros hijos. «Papá, mira», gritó Sophie, señalando la ventana que daba al este. «El bebé podrá ver el amanecer cada mañana».
¡Qué bonito, cariño! Observó a Sophie subirse al asiento de la ventana, pegando la nariz al cristal. El apartamento era perfecto, sinceramente mejor de lo que esperaba encontrar dentro de su presupuesto. Pero la perfección tenía un precio que no había previsto. Ryan. Melissa apareció a su lado, bajando la voz. «Podemos hablar en privado». Entraron en la sala mientras Sophie continuaba explorando la habitación del bebé. La expresión de Melissa era seria, y Ryan sintió un nudo en el estómago de anticipación. La solicitud de alquiler requería referencias, dijo con cuidado. Referencias financieras. Cuando llamé al número que me dio tu asistente, me transfirieron con alguien que dijo que eran de tu personal, no de la fundación. A Ryan se le secó la garganta. Esperaba que no se metiera demasiado en el papeleo, pero Melissa siempre había sido meticulosa con los detalles. Era una de las cosas que la habían convertido en una artista tan exitosa antes de que la ansiedad la convenciera de que no era lo suficientemente buena. Puedo explicarlo. Estás pagando esto tú mismo, ¿verdad? Su voz era baja, pero había algo afilado en el fondo. No hay ningún préstamo de la fundación. Solo me estás dando dinero y lo llamas de otra manera para que no me sienta como una caridad. Podía mentir. Debería mentir, probablemente. Pero al mirar a Melissa, al ver cómo se comportaba con esa dignidad cuidadosa que siempre había tenido, comprendió que se merecía la verdad. Sí, dijo simplemente. ¿Por qué? La pregunta salió feroz, casi furiosa. ¿Por qué harías esto? Después de todo lo que pasó entre nosotros, ¿por qué gastarías tu dinero para ayudarme? Porque se detuvo, luchando por encontrar palabras que no sonaran condescendientes ni egoístas. Porque cuando te vi, esa noche sola y asustada, me recordó algo que había olvidado. ¿Qué? Que no eres solo mi exesposa. No eres solo la persona que me lastimó. Eres Melissa. Eres la mujer que solía pintar hasta las 3 de la mañana porque te perdías en los colores. Eres la persona que lloraba cuando veíamos películas con finales tristes, incluso cuando ya las habías visto. Serás la madre de alguien, y esa niña merece tener una madre que no se esté ahogando. Melissa lo miró fijamente, y él pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. Te lastimé, Ryan. Me fui cuando las cosas se pusieron difíciles en lugar de luchar por nosotros. No lo merezco. No se trata de lo que tú mereces. Las palabras salieron con más fuerza de la que pretendía. Se trata de lo que Grace merece y lo que Sophie también merece. Sophie, ella te recuerda, Mel. No todo, pero lo suficiente. Ha estado haciendo preguntas que no sé cómo responder. Sobre por qué algunos niños tienen mamá y ella no. Sobre por qué las familias a veces se desintegran. Me doy cuenta, tía Mau, de que ayudarte no es solo cuestión de gracia. Se trata de mostrarle a Sophie que a veces las personas pueden elegir ser amables incluso cuando han sido heridas, que las familias pueden adoptar diferentes formas y seguir funcionando. Se quedaron en silencio un momento, el peso de la historia no contada asentándose entre ellos. A través de la ventana, Ryan pudo ver el puente de Brooklyn extendiéndose sobre el East River, conectando dos madrigueras que alguna vez parecieron imposiblemente distantes. Te lo devolveré. Es tan triste. Finalmente, todo está realmente. Puede que tarde años, pero te lo devolveré. Sé que lo harás. Y él lo sabía. Cualesquiera que fueran los defectos de Melissa, nunca había sido alguien que no honrara sus deudas. Pero hay algo más de lo que tenemos que hablar. Su expresión se volvió cansada. ¿Qué? ¿El padre del bebé ha estado en contacto desde aquella noche? El rostro de Melissa se ensombreció. Kevin, no. Dejó muy claro que no quería tener nada que ver ni conmigo ni con Grace. De hecho, me envió un mensaje al día siguiente, diciéndome que considerara mis opciones si no podía manejar las cosas sola. Ryan sintió que la ira le subía a la garganta, aguda e inmediata.
La idea de que un hombre abandonara a su novia embarazada y luego tuviera la audacia de sugerirle que se deshiciera del bebé porque su manutención era inoportuna, le hacía querer encontrar a Kevin y tener una conversación muy directa sobre la responsabilidad. ¿Has considerado emprender acciones legales? ¿Manutención? ¿Con qué dinero? Además, no quiero nada de él. Si no quiere ser el padre de Grace, entonces ella está mejor sin él. Melissa se tocó la barriga para protegerla. Prefiero criarla sola a que crezca sintiéndose una carga que su padre resentía. Ryan comprendía ese sentimiento mejor de lo que ella creía. Su propio padre había estado presente, pero emocionalmente ausente, siempre dejando claro que las obligaciones familiares interrumpían un trabajo más importante. Era un patrón que Ryan había repetido inconscientemente en su matrimonio hasta que Melissa se fue, y se dio cuenta de que todo su éxito no significaba nada si estaba solo con ella. No estará sola, dijo él, criándola. O sea, Sophie y yo nos gustaría formar parte de su vida. Si quieres. Melissa pareció sorprendida. Ryan, no tienes que hacerlo. Yo quiero. Nosotras queremos. Sophie ha estado hablando de Grace como si ya fuera su hermana. Y, sinceramente, la idea de que Grace crezca conociendo a Sophie, teniendo esa conexión, se siente bien. Antes de que Melissa pudiera responder, Sophie apareció en la puerta, con el rostro radiante de emoción. Melissa, tengo una idea para la habitación del bebé. ¿Qué tal si pintamos nubes en el techo para que Grace pueda mirar hacia arriba y fingir que vuela? Melissa se arrodilló a la altura de los ojos de Sophie, con el rostro suave de cariño. Es una idea preciosa, cariño. ¿Me ayudarías a pintarlas? ¿En serio, papá? ¿Puedo ayudarte a pintar las nubes? Ryan vio como el rostro de su hija se iluminaba con un propósito y sintió que algo se le acomodaba en el pecho. Así era como podría ser una familia. No la estructura tradicional con la que creció, sino algo más flexible y generoso. Algo construido por decisión propia en lugar de obligación. Creo que el bebé también está disfrutando mucho de esto. Dijo, lo haremos un proyecto. Durante la siguiente hora, pasearon por el apartamento haciendo planes. Sophie sugirió colores para las paredes de la habitación del bebé y se ofreció a donar algunos de sus viejos peluches para que Grace jugara cuando fuera mayor. Melissa les mostró dónde planeaba colocar un caballete, explicando que una buena luz la ayudaría a trabajar en las pinturas que necesitaba para su primera exposición de arte en 3 años. ¿Vas a hacer una exposición?, preguntó Ryan. El centro comunitario donde daré clases quiere presentar artistas locales. Es pequeño, pero es un comienzo. Ella dudó. Les gustaría a ti y a Sophie venir a la inauguración, dijo Ryan, y lo decía en serio. Sintió genuina curiosidad por lo que Melissa había estado creando, por las historias que contarían sus nuevas pinturas. Mientras se preparaban para irse, Sophie abrazó a Melissa y le prometió que volvería a visitarla pronto. Ryan los observó juntos y sintió una mezcla compleja de emociones. Felicidad porque Sophie conectaba con Melissa, tristeza por todos los años que habían perdido y algo que podría haber sido esperanza para lo que viniera después. En el coche, de camino a casa, Sophie estaba inusualmente callada. Finalmente, habló desde el asiento trasero. Papá, Melissa volverá a ser mi madrastra. Las manos de Ryan se apretaron sobre el volante. No, cariño. Melissa y yo ya no estamos casados. Recuerda, ahora somos amigos, pero eso es diferente. Pero ella va a tener un bebé y tú la estás ayudando. Eso es lo que hacen las familias cuando salen de la boca de los bebés. Ryan miró a Sophie por el retrovisor, maravillándose de su capacidad para superar las complicaciones de los adultos y ver las verdades simples. Tienes razón, dijo. A veces las familias son diferentes de lo que esperamos. Melissa y Grace serán parte de nuestra familia, pero de una manera nueva. Una manera que funcione para todos. Sophie pareció satisfecha con esta explicación. Bien. Me gusta Melissa. Me escucha cuando hablo y no me dice que mis ideas son tontas.
Siempre se le ha dado bien eso, dijo Ryan en voz baja. Esa noche, después de que Sophie se durmiera, Ryan se sentó en su estudio mirando la foto de la boda que ella había encontrado semanas antes. La había bajado de su escondite y la había puesto en su escritorio, no por nostalgia, sino como recordatorio de lo jóvenes que eran. Había sido, qué ingenuos sobre lo que realmente requería el matrimonio. Las personas en esa foto habían pensado que el amor era suficiente, que las buenas intenciones podían superar cualquier obstáculo. Se habían equivocado, pero no habían sido tontos. Solo necesitaban aprender que el amor no era un sentimiento al que uno se entregaba por casualidad. Era una elección que hacía todos los días. A veces, especialmente en los días en que era difícil. Su teléfono vibró con un mensaje de Melissa. Gracias por hoy, por todo. Grace pateó por primera vez mientras mirábamos la habitación del bebé. Creo que lo aprueba. Ryan miró el mensaje un buen rato. Antes de responder. Me alegro. Descansa un poco. Lo que no dijo, lo que apenas comenzaba a comprender, fue que ayudar a Melissa no se trataba solo de Grace o Sophie o de hacer lo correcto. Se trataba de convertirse en el hombre que quería ser. El tipo de padre del que Sophie podría estar orgullosa. El tipo de persona que elegía la compasión al resentimiento, el crecimiento al estancamiento. Fuera de su ventana, la ciudad bullía con energía nocturna. Millones de personas viviendo vidas complicadas, tomando decisiones que repercutirían de forma impredecible. En algún lugar al otro lado del río, Melissa probablemente estaba en su nuevo dormitorio, planeando la vida que construiría para ella y su hija. Y en la habitación al final del pasillo, Sophie soñaba con pintar nubes en el techo y enseñar a los bebés a dibujar familias que no encajaban en los moldes tradicionales, pero que funcionaban de todos modos. Por primera vez en años, Ryan sintió que estaba exactamente donde necesitaba estar. No porque la vida hubiera salido como él la había planeado, sino porque había aprendido a construir algo significativo a partir de las piezas. Eso quedó después de que todo se derrumbara. La mañana siguiente trajo complicaciones que Ryan no había previsto. Estaba revisando informes trimestrales cuando su asistente llamó a la puerta de su oficina con expresión preocupada. Señor Carter, hay un hombre aquí para verlo. Dice que se trata de Melissa Richardson. Parece agitado. A Ryan se le heló la sangre. Dígame un hombre relacionado con Melissa que pueda aparecer. Y ninguna de las razones para tal visita era buena. Que pase. Kevin Marsfield era exactamente lo que Ryan esperaba. Traje caro, postura agresiva, el tipo de hombre acostumbrado a intimidar a la gente para que le diera lo que quería. Entró en la oficina de Ryan como si fuera suya, con el rostro enrojecido por la ira. Usted es el exmarido, dijo Kevin sin preámbulos. El que ha estado jugando a ser el caballero de brillante armadura. Soy Ryan Carter. ¿Qué quiere? Quiero que deje de interferir en mis asuntos. Melissa me llamó ayer y me dijo que ya no necesitaba mi ayuda porque su amiga se estaba encargando de todo. Esa amiga eres tú, ¿verdad? Ryan se recostó en su silla, observando a Kevin con la calma que le habían dado años de difíciles negociaciones. No veo cómo te incumbe. Dejaste claro que no querías tener nada que ver con Melissa ni con el bebé. Eso fue antes de que supiera que tenía un exmarido multimillonario dispuesto a financiar su nueva vida. La voz de Kevin era aguda, con algo que sonaba a celos. ¿Crees que puedes aparecer y robarme a mi familia? ¿A tu familia? Ryan se levantó lentamente, con la ira creciendo en su pecho. La familia que abandonaste en un restaurante. La mujer embarazada a la que le dijiste que buscara a alguien más que pagara por sus errores. El rostro de Kevin se endureció. No entiendes la situación. Melissa y yo teníamos un acuerdo. Ella sabía que esto era temporal. ¿Temporal? La voz de Ryan era peligrosamente baja. ¿Tu hija es temporal? No es mi hija. Ya no. Renunciaba a mis derechos. Esas palabras le dieron a Ryan un puñetazo. ¿Qué hiciste?
Hice que mi abogado redactara los papeles. Melissa los firmó la semana pasada. Oficialmente, legalmente, no tengo ninguna conexión con ese bebé. Lo que significa que no puede ser un padre por poderes. Ryan sintió que el mundo se le venía encima. Melissa no había mencionado firmar ningún papel. No había dicho nada sobre que Kevin abandonara oficialmente su patria potestad. Pero las implicaciones eran asombrosas. Grace no tendría un padre legal, ninguna protección oficial si algo le sucediera a Melissa. ¿Por qué estás aquí, Kevin? Si has roto legalmente tu conexión con Melissa y el bebé, ¿qué quieres de mí? La expresión de Kevin cambió y, por primera vez desde que entró en la oficina, parecía inseguro. Quiero asegurarme de que entiendes en qué te estás metiendo. Melissa no es quien crees. Es necesitada, manipuladora. Te va a dejar seco si se lo permites. Esa no es la mujer que conozco. Porque llevas meses sin pagarle las cuentas, escuchándola llorar sobre lo difícil que es todo, lidiando con sus cambios de humor y su constante necesidad de consuelo. La voz de Kevin sonaba amarga, con un matiz que podría haber sido arrepentimiento. Pensé que podía con ello. Pensé que tener un bebé la haría más estable. En cambio, lo empeoró todo. Ryan estudió el rostro de Kevin, leyendo entre líneas sus palabras de enojo. Este no era un hombre al que no le importara Melissa. Era un hombre al que le importaba demasiado y no sabía cómo manejar la responsabilidad que conllevaba ese cariño. Alguien que entró en pánico cuando el embarazo hizo que su relación fuera real y permanente. Así que saliste corriendo, dijo Ryan en voz baja. En lugar de pensar en cómo apoyarla, decidiste que era más fácil convencerte de que ella era el problema. No me psicoanalices. Pero la fanfarronería de Kevin estaba perdiendo fuerza. Intento advertirte. Melissa tomará todo lo que le des y pedirá más. Te hará sentir culpable si no solucionas todos los problemas de su vida. Tal vez, dijo Ryan. O tal vez solo necesitaba a alguien que no la abandonara cuando las cosas se pusieran difíciles. Kevin lo miró fijamente un largo rato. Su ira se transformaba gradualmente en algo que parecía agotamiento. ¿De verdad crees que puedes salvarla? No intento salvarla. Intento ayudarla a salvarse a sí misma. Ryan se acercó a la ventana y miró la ciudad que se extendía abajo. La diferencia es que no espero nada a cambio. Te decepcionará. Siempre lo hacen. Probablemente. Pero ese no es el punto, ¿verdad? Kevin guardó silencio un rato, y cuando Ryan se giró, la postura agresiva del otro hombre se había desmoronado. Parecía más joven, de repente, menos seguro de sí mismo. Dime la verdad, Kevin. No estás listo para oírla. En silencio. Ya es demasiado tarde. De verdad que sí. Pero cuando me habló del bebé, solo podía pensar en cómo mi vida había terminado. En cómo todo por lo que había trabajado desaparecería porque tendría que cuidarlos. Sé que eso me convierte en una cobarde, pero no podía fingir felicidad por algo que me aterrorizaba. Tener miedo no te convierte en cobarde. Huir de... Oh, ese miedo sí. Sí. Kevin rió con amargura. Mi terapeuta dice lo mismo. Al parecer, tengo problemas de compromiso derivados del trauma del abandono infantil. ¿Quién lo diría? A pesar de todo, Ryan sintió una pizca de compasión por el hombre que estaba en su oficina. Kevin no era malvado, solo estaba dañado de tal manera que lo incapacitaba para afrontar el desafío que Melissa y Grace representaban. No es demasiado tarde, dijo Ryan. Si de verdad la amas, si quieres ser el padre de Grace, podrías luchar para deshacer esos papeles. Busca terapia. Averigua cómo ser el hombre que necesitan. Kevin negó con la cabeza. Es demasiado tarde. Melissa, nunca volverá a confiar en mí y no debería. Le demostré que no se puede contar conmigo cuando las cosas se ponen difíciles. Se dirigió a la puerta y se detuvo. Ocúpate de ellos, ¿de acuerdo? Sean cuales sean mis problemas, no merecen sufrir por ellos. Después de que Kevin se fuera, Ryan se sentó solo. En su oficina un buen rato,
procesando la conversación. La revelación de que Kevin había cedido sus derechos parentales cambió las cosas de maneras que aún intentaba comprender. Grace crecería sin un padre, al igual que Sophie. La diferencia era que el padre de Sophie había decidido irse. El padre de Grace había sido abandonado incluso antes de que ella naciera. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Melissa. Ryan, siento molestarte en el trabajo, pero quería decirte algo. Kevin pasó por el apartamento esta mañana. A Ryan se le encogió el pecho. ¿Estás bien? ¿Te amenazó? No, nada de eso. Solo quería ver el lugar, ver cómo estaba. La voz de Melissa era pensativa. Era extraño. Miró la habitación del bebé que habíamos estado planeando y creo que se dio cuenta de que estaba renunciando. Empezó a llorar. ¿Qué le dijiste? Que esperaba que algún día encontrara la felicidad, pero que no podía ser con nosotros. Que Grace y yo necesitábamos personas en nuestras vidas que no huyeran cuando las cosas se pusieran difíciles. Hizo una pausa. Me dijo que había firmado los papeles, renunciando a sus derechos sobre Grace. No estás lista. Debería haberlo mencionado. Ya es demasiado tarde. Habría sido útil saberlo, dijo Ryan con suavidad. Pero entiendo por qué no querías hablar de ello. Sigo pensando en lo que eso significa para Grace, crecer sabiendo que su padre biológico decidió no formar parte de su vida. ¿Cómo se lo explico cuando sea mayor? Era una pregunta con la que Ryan había lidiado con respecto a Sophie, aunque en diferentes circunstancias. ¿Cómo se le dice a un niño que una de las personas que más debería amarlo simplemente había decidido no hacerlo? Dile la verdad, dijo, apropiada para su edad, pero con honestidad. Dile que algunas personas no están listas para ser padres, y eso no refleja el valor del niño. Rodéala de personas que eligen amarla y asegúrate de que sepa que la familia elegida puede ser tan fuerte como la familia biológica. Familia elegida. Melissa repitió en voz baja. Me gusta eso. Hace que lo que estamos construyendo suene intencional en lugar de accidental. Es intencional. Cada decisión que tomemos de ahora en adelante es una decisión para construir algo mejor que lo que teníamos antes. Esa noche, Ryan llegó a casa y encontró a Sophie en la cocina con la señora Patterson midiendo cuidadosamente la harina en un tazón. Estamos haciendo galletas para Melissa, anunció Sophie. La señora Patterson dijo que las mujeres embarazadas necesitan galletas adicionales para tener energía. Eso es muy considerado, cariño. Ryan colgó su abrigo, observando a su hija trabajar con gran concentración. ¿Qué tipo de galletas? De chispas de chocolate con sal marina. Son las favoritas de Melissa. Las recuerdo de antes, cuando vivía con nosotros. Ryan sintió un nudo en la garganta. Los recuerdos de Sophie de su matrimonio eran fragmentarios, pero al parecer ella había conservado algunos detalles que incluso él había olvidado. El amor de Melissa por las galletas saladas con chispas de chocolate era algo de sus primeros días de novios, cuando insistía en hacerlas desde cero todos los domingos por la mañana. Señora Patterson, ¿le importaría que Sophie y yo las lleváramos juntas mañana? Por supuesto. Lleva toda la semana hablando de visitar a Grace. Después de que la señora Patterson se fuera y Sophie se acostara, Ryan se encontró pensando en la conversación con Kevin, en la silenciosa aceptación de Melissa de ser madre soltera, en la familia que estaban creando juntos. No era lo que ninguno de ellos había planeado, pero empezaba a sentirse como algo real y sostenible. Su teléfono vibró con un mensaje de Samantha. «¿Cómo va tu complicada buena acción?», respondió. «Más complicada de lo esperado, pero aún así bien. ¿Quieres hablarlo mañana en la cena? Como amigos esta vez, creo que ambos sabemos cuál es nuestra postura romántica». Ryan sonrió, apreciando la franqueza de Samantha. Su cena en el restaurante les había aclarado las cosas. Era una excelente socia y una buena persona, pero no estaban destinados a ser nada más que eso. La cena suena genial. Gracias por comprenderlo todo. ¿Comprender qué? Que eres el tipo de hombre que ayuda a quienes lo necesitan.
Ayuda. Eso no es un defecto de carácter, Ryan. Por eso vale la pena conocerte. Más tarde esa noche, mientras Ryan apagaba las luces, se detuvo en la puerta de la habitación de Sophie. Ella dormía plácidamente, abrazando al elefante de peluche que Melissa le había regalado años atrás. En su mesita de noche estaba el dibujo que había hecho a principios de semana, el que la señora Patterson había mencionado, mostrando a 3 personas. Al mirarlo ahora, Ryan pudo ver que una de las figuras estaba claramente embarazada, y las 3 iban de la mano. Sophie había estado dibujando su nueva realidad antes de que los adultos se dieran cuenta de cómo era. Tal vez los niños eran mejores para reconocer el amor en envoltorios poco convencionales, para ver mejor a las familias como podrían ser en lugar de como se suponía que debían ser. Mañana, él y Sophie les llevarían galletas a Melissa y Grace. Probablemente se quedarían a cenar, ayudando a planificar la habitación del bebé, hablando de la próxima exposición de arte de Melissa. No era la vida que Ryan había imaginado hacía 3 meses, pero empezaba a sentirse como la vida que estaba destinada a tener. A veces, las mejores familias eran las que uno decidía construir con los pedazos de sus expectativas rotas. A veces, el amor parecía perdón, la ayuda parecía amistad y la sanación parecía decidir confiar el uno en el otro con sus corazones imperfectos y esperanzados.